Bueno, buenos días. Vamos a dar por inicio el diurno del día de hoy, el que tiene por nombre el impacto de la contaminación del aire y los niveles de aeroalergenos en las enfermedades agudas de las vías respiratorias superiores a escala urbana. Yo soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco el asesoramiento de la doctora Cindy Elizabeth del Lira Quesada para la realización de este diurno. Este journal se publicó en la Revista Internacional de Investigación Ambiental, el cual tiene un factor de impacto de 3.2 y el doctor que lo publicó fue el doctor Giancarlo Ottaviano. Él es otorrinolaringólogo en la Universidad de Padua. Él es profesor adjunto del Servicio de Otorrinolaringología y él cuenta con 176 publicaciones y se ha citado en 2.393 ocasiones. Este artículo se recibió el 13 de febrero del presente año, se revisó el 15 de mayo y fue publicado el 26 de mayo del presente año. Como introducción, entendemos que la contaminación atmosférica representa una de las principales amenazas ambientales para la salud y la contaminación se trata de una mezcla de líquidos, de gases y de partículas sólidas que incluyen la materia particulada, el óxido nítrico, el óxido de azufre, el monóxido de carbono y el ozono. La materia particulada inhalable pues se clasifica también según el diámetro de aerodinámico. Se pueden clasificar aquellas como gruesas, las que miden más de 2.5 a 10 micras. Las finas de 0.1 a 2.5 micras y las ultrafinas debajo de 0.1 micras. Aquellas que pueden llegar a los pulmones pues son las finas, las que miden menos de 2.5 micras. Y el tráfico de vehículos y los sistemas de calefacción representan algunas de las fuentes de emisión urbana al aire libre más comunes. Y la contaminación relacionada con el tráfico es una mezcla compleja de emisiones gaseosas primarias que son derivadas de la combustión y aquellas fuentes no relacionadas de la combustión, como el polvo de la carretera. Otra fuente importante de los contaminantes atmosféricos se deriva de los sistemas de calefacción y se consideran emisores primarios de la materia particulada y del monóxido de carbono. Y un factor que también ha influido mucho en la emisión de la materia particulada, pues es la industria. Y como consecuencia, con la creciente urbanización, la Organización Mundial de la Salud ha reportado que más del 90% de la población vive en lugares en donde la calidad del aire no cumple con las recomendaciones estandarizadas. Y bueno, hay unos límites de exposición de aire que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud, como para la materia particulada 2.5, 25 micras por metro cúbico, para la materia particulada 10, 50 micras por metro cúbico, y el límite de exposición anual para el 2.5 sería menos de 10 microgramos. Y la Agencia Europea del Medio Ambiente informó que la mayoría de los habitantes de las ciudades estuvieron expuestos en los últimos años a niveles superiores de las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Para la materia particulada de 2.5, el 74% de la población estuvo expuesta a niveles superiores y para la materia particulada 10, un poquito menos de la mitad, del 42%. Perdón. 7 millones de personas, esto también lo reportó la Agencia Europea del Medio Ambiente, que 7 millones de personas han estado, bueno, mueren anualmente secundario a la exposición a la contaminación. Y en Europa la contaminación sigue siendo el mayor peligro para la salud ambiental, que conduce a la reducción de la calidad de vida causada por enfermedades relacionadas con la contaminación. Y esta morbilidad a la que están expuestos está vinculada con principalmente las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Abarca tanto las enfermedades agudas, crónicas y las discapacidades secundarias a estas enfermedades. Y estas pueden variar desde algo tan leve como una tos a pacientes que han llegado a estar internados en un área de urgencia que han requerido la hospitalización. Y la materia particulada interactúa con los alergenos con los aeroalergenos transportados por el aire, mientras que la contaminación y el cambio climático afecta la
es donde, donde se ha reportado mayor contaminación por materia particulada. Y debido a estos niveles altos de contaminación en esta zona, los autores de este artículo tuvieron la oportunidad de explorar y cuantificar el vínculo entre la contaminación y la morbilidad de las vías respiratorias superiores. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar las relaciones entre los ingresos urgentes en el área de otorrinolaringología registrados en el Hospital de Padua en un año, que fue en el 2017, y estos los relacionaron con los niveles diarios de contaminación, además de otros factores ambientales como la precipitación, la temperatura y la humedad, y también bajo la influencia de los niveles de los alergenos más frecuentes en la ciudad de Padua. Entonces, como material y métodos, fue un estudio retrospectivo que cumplía con los acuerdos de la Declaración de Helsinki, y los datos se examinaron de acuerdo a las leyes italianas sobre la privacidad y los datos sensibles. Además que cumplía con los criterios y pues, como las normas del servicio de otorrinolaringología de este hospital. Entonces, la población que se consideró, el Hospital Universitario de Padua es un hospital de tercer nivel, es un hospital escuela como en el que estamos aquí, y este abarca cerca de 210,000 ingresos al año y más de 70,000 ingresos al área de urgencia. Entonces, en este estudio se consideraron aquellos ingresos que llegaron a urgencias y fueron remitidos a la consulta de otorrinolaringología en el año de 2017. Y los dividieron con un grupo control, que eran aquellos pacientes que habían ingresado y habían llegado por un traumatismo facial o inhalación de cuerpo extraño, y el grupo de estudio que incluía aquellos pacientes que tenían un trastorno de las vías respiratorias superiores. Entonces, para la cuantificación de las concentraciones de áreas de contaminación, la velocidad del viento, la profundidad de las precipitaciones, temperatura, humedad máxima y mínima, y los niveles de los aeroalergenos en las zonas más comunes de Padua, se obtuvieron en cada estación del año se obtuvieron mediante la Agencia Regional para la Prevención y Protección del Medio Ambiente del Veneto, que está funcionando las 24 horas del día. Y como el análisis estadístico, los valores medios diarios de la contaminación y la meteorología se calculó como una media en las 24 horas del día, para medir la relación entre los distintos indicadores bajo la correlación de Bravais-Pearson, y para explicar el número de derivaciones con todas las variables diarias, la materia particulada, la temperatura, la humedad, bajo la regresión múltiple de Poisson. Se evaluó el efecto del sexo relacionado con la materia particulada al considerar el acceso, pues, independientemente del sexo que hayan llegado al área de urgencias, y se calculó P como estadísticamente significativo con el 5%. Y los valores mayores de P a 0.15 y mayor a 0.05 indicaban una significancia marginal, y todos el análisis estadístico se realizaron con el software R. Entonces, de la población que se estudió, hubo cerca de 7,000 ingresos al área de otorrinolaringología. 910 fue el grupo control, aquellos que tenían pues el traumatismo o algún cuerpo extraño, y cerca de 1,200 fue el grupo de estudio. Y se analizaron los pacientes que ingresaron con los niveles de materia particulada, los factores meteorológicos, la humedad, la temperatura, los niveles de los aeroalergenos registrados en los momentos en los que los pacientes ingresaron, y las derivaciones al servicio de otorrinolaringología. Entonces, como las concentraciones de materia particulada tenían tanto la de 2.5 y 10, pero para este estudio solamente consideraron la materia particulada 10, porque al momento de hacer los resultados con la de 2.5, pues no era significativo. Entonces, todos los resultados de este estudio se basaron en la 10, y el nivel medio de esta materia particulada en el 2017 fue 38.8, que si recordamos, pues bueno, los niveles que recomendaba la OMS era arriba de 50 como algo, pues el límite superior. Pero en este mismo año, los días que estuvieron arriba de 50, de entre 50 y 99, fueron un poquito más de 2 meses y medio,
y por encima de 10, de 100, perdón, fueron 2 semanas, siendo los meses más fríos donde estuvieron más elevados estos niveles de materia particulada. Y en cuanto a los factores meteorológicos y la correlación con los niveles superiores de materia particulada, se encontraron que la temperatura media del aire se correlacionaba significativamente con la materia particulada, además de la humedad mínima y la máxima también se correlacionó con los niveles de materia particulada. En cuanto a los aeroalergenos, ellos consideraron significativo que los niveles de betulácea y corilácea mostraron una correlación significativa con los niveles de materia particulada. Y en cuanto a los factores meteorológicos y los aeroalergenos, hubo una correlación negativa entre el nivel máximo de humedad con los aeroalergenos de alternaria, gramínea y compositae. Y la temperatura media del aire se correlacionó de manera significativa con todos, pero positivamente con gramínea y alternaria, la temperatura media del aire se relacionó con todos los aeroalergenos, pero positivamente con gramínea y alternaria y negativamente con todos los demás. Y la profundidad de las precipitaciones se correlacionó de manera significativa solo con los aeroalergenos de compositae. Entonces, para el número de admisiones, que fue una de las causas de estudio de este artículo, los niveles de materia particulada no mostraron ningún efecto sobre los ingresos cuando se comparó con el grupo control. Solamente alternaria influyó de manera positiva con los ingresos de los pacientes en el grupo de estudio, comparado contra aquellos del grupo control. Entonces, en el grupo de estudio, bueno, es algo repetitivo, las concentraciones de materia particulada no mostraron un efecto sobre los ingresos ni el sexo de los pacientes que ingresaron. Y la humedad relativa máxima y los alergenos de compositae mostraron un efecto positivo sobre los ingresos en los pacientes de otorrinolaringología. Entonces, cuando analizaron en conjunto de todos los ingresos que hubo en otorrinolaringología, pues no se observó una influencia de la materia particulada con el número de admisiones en el grupo control, pero al momento de separar las enfermedades por las cuales los pacientes ingresaron, mostraron que con los niveles más elevados de materia particulada, en el día menos, o sea, una semana antes de que hayan ingresado al servicio de urgencias, cuando los pacientes ingresaron, una semana antes habían estado expuestos a mayor materia particulada aquellos pacientes que ingresaban por rinitis o rinosinusitis. 5 días antes los niveles estaban más elevados en aquellos pacientes que ingresaron por una laringitis y 2 días antes se relacionó con aquellos pacientes que ingresaron por una otitis media aguda. Y el mismo día del ingreso se relacionó más con aquellos pacientes que ingresaron por epistaxis. Entonces, al momento de analizarlo todo conjuntamente, pues no relacionaron nada, pero al momento de ya separar estas enfermedades, pues fue lo que encontraron en este estudio. Entonces, los niveles de materia particulada mostraron un efecto positivo en aquellas enfermedades pues no infecciosas de las vías aéreas superiores, solamente para la epistaxis, que la relacionaron el mismo día, y aquellas también se relacionó que los niveles más elevados de materia particulada en el tercer día antes del ingreso también se relacionó con aquellas enfermedades no infecciosas de las vías aéreas superiores. Entonces, como discusión, la materia particulada ambiental es un aerosol atmosférico que puede llegar a la nariz, a la faringe, a la tráquea, los bronquios y al pulmón distal. Esto hace que el tracto respiratorio sea el sistema más expuesto y en particular aquellas materias particuladas gruesas con un diámetro entre 2.5 a 10, que era lo que ya habíamos acordado, se depositan principalmente en los sistemas de conducción como en la nariz, en la tráquea y en la faringe. Entonces, la exposición a la materia particulada puede aumentar el riesgo de la infección al alterar diversos mecanismos de defensa, como la disfunción mucociliar, la disminución de la fagocitosis, y pues bueno, esto puede propiciar a tener más exacerbaciones de estas enfermedades. Entonces, las materias particuladas, además de alterar la barrera mucociliar
o la disfunción de la fagocitosis, también atrae o contienen varias sustancias como las esporas de hongos o aeroalergenos dentro de la materia particulada, que estas se asocian independientemente con las exacerbaciones de las. Entonces, la exposición, además la exposición de la materia particulada, provoca estrés oxidativo, hiperreactividad de las vías respiratorias y una remodelación de las mismas, ya sea sola, o sea que sea la materia particulada per se, o por la combinación de estos con los aeroalergenos. Y esto va a aumentar la sensibilización alérgica. Y se ha reportado que a mayor niveles de materia particulada, pues va a haber un mayor riesgo de infección. Entonces, en este estudio, los niveles de materia particulada se correlacionaron con los factores meteorológicos, confirmando pues ya varios estudios que lo habían demostrado. Y en este estudio se encontró una correlación negativa entre los niveles de materia particulada y la temperatura del aire, mientras que en la materia particulada mostró una correlación positiva con la humedad. El aumento de la materia particulada en las estaciones de frío, esta se debe al aumento del uso de los sistemas de calefacción y de manera también a mayor niveles de materia particulada también se relacionó que había más tráfico en estas fechas y también a la inversión de la temperatura. Pues bueno, si la inversión de la temperatura, pues mayor sistema de calefacción, por eso el aumento de la materia particulada. Y la prevalencia de las enfermedades alérgicas ha aumentado en las últimas décadas en todo el mundo industrializado. Y los resultados de este estudio, hay una correlación significativa entre los niveles de materia particulada y los aeroalergenos de betulácea y corilácea. Y la contaminación, esta puede influir en los aeroalergenos y en las zonas muy contaminadas los jóvenes pueden expresar un mayor de proteínas alergénicas. Perdón. Además, los componentes de la contaminación pueden alterar la liberación de las moléculas del polen, aumentando la penetración de estas a las vías respiratorias. Y el cambio climático, como ya conocemos, provoca variaciones de la temperatura durante las estaciones y además las plantas pueden variar su calendario de polinización o prolongar su periodo. En este estudio, la contaminación incluye en la producción de alergenos y la concentración de esporas de hongos como la alternaria. Además de que no se observó la influencia de los niveles de materia particulada en cuanto a los ingresos urgentes al servicio de otorrinolaringología, y solo los alergenos de alternaria tuvieron una influencia significativa en los ingresos al servicio de otorrinolaringología en el grupo de estudio. Además de que también las esporas de alternaria, pues estas son muy pequeñas, de 1 a 20 micras, pueden llegar más fácil a las vías respiratorias superiores e inferiores, causando inflamación y brotes, y pues es lo que puede explicar un poquito de las exacerbaciones en cuanto a estas esporas, y siendo la alternaria una de los principales factores de riesgo para asma mortal. Entonces, los resultados de este estudio pues no hacen más que confirmar algunas teorías o resultados previos que ya se habían realizado anteriormente. Pero bueno, aquí nada más recordar los días en los que la materia particulada, cuando estaba en mayores concentraciones, se relacionaba con ciertos ingresos de distintas patologías. Pues estos resultados nada más confirman lo que ya se había comunicado antes. Se comenta que la epistaxis, o sea, el ingreso de la epistaxis puede ser consecuencia de la inflamación de la mucosa nasal causada por la contaminación ambiental. La relación entre la otitis media aguda y la contaminación ya era comunicada antes, pero esta se sugiere que se relaciona con el aumento del monóxido de carbono y el óxido nítrico. Además de que la relación entre la materia particulada y la otitis media aguda ya se había relacionado también en los ingresos en pacientes pediátricos. Las limitaciones de este estudio, pues el principal limitación que comentaron los autores fue que este estudio se realizó en una de las principales ciudades más contaminadas del Veneto, que era Padua, pero bueno, sigue siendo un solo centro y justifica que se pueda comparar con otros estudios posteriores, y solo se analizaron aquellas
pacientes que ingresaron al área de otorrinolaringología. O sea, no se incluyeron aquellos pacientes que tuvieron exacerbaciones de asma o aquellos pacientes con alguna otra patología. Y como conclusiones, pues este estudio confirma la relación entre los niveles de materia particulada, el cambio climático y los niveles de polen, destacando una influencia significativa más en alternaria en el número de ingresos al servicio de otorrinolaringología. No encontraron una relación clara entre la contaminación atmosférica y el número de ingresos al área de otorrinolaringología. Y los niveles de la materia particulada en ciertos días previos al ingreso, pues se relacionó con distintas patologías. Y la identificación precisa de los factores y los procesos atmosféricos responsables del aumento de la morbilidad de las vías aéreas superiores podría permitir la adopción de protocolos adecuados en cuanto al medio ambiente y así minimizar el impacto en la salud de los pacientes que presentan estas patologías. Entonces, como checklist, son válidos los resultados, sí se realizó una adecuada metodología del estudio y se abordó un tema claro que, bueno, llegaron a una conclusión adecuada. Hubo grupos de comparación de forma clara, identificados que fueran similares con respecto a los determinantes importantes del resultado, pues se compararon a aquellos pacientes que ingresaron al área de urgencias y fueron remitidos a otorrinolaringología. Hubo el grupo control de aquellos pacientes que presentaban enfermedades de las vías aéreas superiores y el grupo de estudio y el grupo control de aquellos que presentaban un traumatismo que habían ingresado por un cuerpo extraño. Se midieron los resultados y exposiciones de la misma manera en los grupos que se compararon. Pues sí, las exposiciones del medio ambiente pues fue la misma para los dos grupos. El seguimiento fue suficientemente largo y completo, pues fue un estudio retrospectivo de un año y se analizaron pues todos los factores meteorológicos en el estudio. ¿Es correcta la relación temporal? Pues sí. En este caso la ciudad de Padua fue en donde se realizó este estudio y pues es la ciudad en el Veneto donde hay mayor contaminación de materia particulada. ¿Cuáles son los resultados? Confirman la relación entre la materia particulada, el cambio climático y los niveles de polen, destacando pues significativamente que Alternaria es el que más influye en los ingresos al área de urgencias por parte del área de otorrinolaringología. ¿Qué tan fuerte es la asociación entre la exposición y resultado? Pues bueno, los niveles de la materia particulada se relacionaban cuando estaban mayor en ciertos días con distintas patologías como la otitis media aguda, la laringitis y la rinosinusitis. ¿Qué tan precisa es la estimación del riesgo? Que es mayor de presentar ciertos ingresos de ciertas patologías cuando estos niveles estaban más elevados. ¿Los resultados me ayudarían a cuidar a mis pacientes? Pues sí, es un estudio que se realizó en la ciudad de Padua, pero pues también estamos en un lugar en donde la contaminación es algo muy importante y hemos visto que a mayor contaminación, pues aquí tenemos bien el área de la consulta. Entonces sí, es algo que se pueda aplicar aquí con nosotros. Que bueno, es lo que contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la magnitud del riesgo? Es que pues a mayor materia particulada aumenta las infecciones y los ingresos al área de urgencias. ¿Debo intentar detener la exposición? Pues bueno, es algo que no podemos nosotros controlar propiamente, pero es algo que se puede educar a los pacientes por medio de aplicaciones, enseñarles cuándo son los niveles más elevados, cuándo pueden salir y bueno, esa es educación que hacemos en el área de la consulta. El estudio abordó un tema claramente enfocado, pues sí, contestaron las preguntas que tenían los autores. Los autores utilizaron un método adecuado para contestar la pregunta de investigación, pues ya lo había comentado. El grupo de estudio se reclutó de manera adecuada, pues nada más, como es un estudio del servicio de otorrinolaringología, pues no incluyeron a los pacientes que habían ingresado con asma, que hubiera sido algo que también hubiera llamado la atención. Los controles se reclutaban de manera adecuada, pues sí, fue el grupo control, que eran aquellos pacientes que habían ingresado por traumatismo o por ingesta de algún cuerpo extraño. La exposición medida fue precisa para minimizar el sesgo, pues la exposición medida pues fue por medio
pues bueno, ya tuvieron la materia particulada, que fue lo que midieron, la temperatura del aire, la humedad y las precipitaciones. Fueron los grupos tratados por igual, pues sí fue la misma exposición para los dos grupos. Y los factores de confusión, pues no los comentaron en el artículo. Y crecen los resultados, pues sí, se relacionaban los niveles de materia particulada, el aumento de polen o de las esporas con los ingresos de urgencia. Y los resultados se pueden aplicar a nuestra población, pues claro, vivimos en una de las ciudades más contaminadas del país, entonces pues claro que se puede aplicar eso. Y los resultados son comparables con otras evidencias, pues sí, dentro de la discusión y las conclusiones, ellos reportan que eran los mismos resultados que ellos esperaban con publicaciones previas. Y pues ya sería todo. Un artículo pues corto, pero es algo muy aplicable a nuestro pueblo.